de lactosa, ¿ya? ¿Sí? Entre las fermentadoras de lactosa vamos a tener a la Escherichia coli, ¿no? Al Enterobacter. ¿Cómo está? Sí, no prende. Enterobacter y a la Serratia. ¿Qué sucede con ellos? El hábitat normal de ellos, de los fermentadores, ¿sí? Por lo general no son de tipo patogénico, ¿no? Entonces, se dice que su hábitat normal es en el suelo, en el agua, digamos, en pozas, en aguas residuales, ¿ya? Forman parte de la microbiota, como lo dijimos, del tracto intestinal en animales de sangre caliente y en el hombre. En el caso de la Klebsiella, la podemos encontrar en el tracto respiratorio y también la podemos encontrar en el tracto intestinal, ¿ya? Ahora, ¿qué producen estas fermentadoras como patología? Normalmente son flora, pero cuando hay un incremento del número en la flora, o sea, cuando se hacen cuando es mucha flora, sí producen patología. Y normalmente, como son fermentadores, ¿qué producen? ¿Se acuerdan qué dijimos? Acidez. ¿Ah? Acidez. Y si producen acidez, vamos a tener que si están en el tracto digestivo, vamos a tener gastritis o enterocolitis. Entonces tenemos una inflamación por acidez, una irritación de la mucosa gástrica e intestinal y vamos a tener... Doctor, sí, parece que es el tema del fluido en el techo. No estoy reportando en servicios generales para que lo patrocinen. Todos funcionan. ¿A quién puedo preguntarle si de repente hay un aula vacía que sí tenga? Para poder hacer mi clase. Seguridad. ¿Al de la puerta? Sí. Ya, listo. Gracias. Bueno, son cosas de Cristina. Ya lo va a reportar para que vengan. Ahí tengo fósforo, me olvidé decirlo. Solo me falta que traigan gasolina y lo prendieron. Dale conmigo, no puedo decir esas cosas. Es una época, una generación de cristal. Un día un profe, me acuerdo, no sé qué vino de mal humor. Bueno, él trabaja en la morgue central. Parece que ese día mucho muerto de noche. Vino molido. Y se le ocurre decir, encima no hay luz. Y se le ocurre decir, y además pagan poco. Para que ese video trascendió. Muerto el profe. Ya no lo veo. Ahora, bueno, lo veo en la morgue, ya no lo veo acá. Así que ya se pueden imaginar qué pasó. Listo. Entonces, estos fermentadores, como producen ácido, producen acidez, van a desencadenar trastornos digestivos o trastornos respiratorios, como en el caso, por ejemplo, o sea, casi todos son de tracto intestinal. El único fermentador que tenemos acá, que lo encontramos en respiratorio, es la Klebsiella, ¿ya? Mientras tanto, el resto casi todos son intestinales. Entonces, lo que van a producir va a ser una gastroenteritis, o sea, una irritación del estómago o de los intestinos, por un incremento en su acidez. En el caso de los no fermentadores, ¿sí? Vamos a tener a la Salmonella, la Shigella, al Proteus, que son los más comunes, ¿ya? Los demás, por ejemplo, el Edwardiella, la Aflia, la Yersinia, o sea, no son muy comunes en el aspecto clínico. Desde el aspecto clínico, las más comunes son Salmonella, Shigella y el Proteus. Es lo que más se encuentra en el hospital. Lo que más encontramos es eso, ¿ya? Entonces, ¿cuál es el hábitat normal de la Salmonella y la Shigella? La Salmonella, ¿sí?, por lo general se encuentra en las heces de animales de sangre caliente y fría. O sea, la podemos encontrar en aves y en peces. La Shigella su hábitat es el intestino humano.
Y el Proteus por lo general lo encontramos en alimentos, o sea, tiene que ver con el riego con aguas hervidas, ¿no? Y es parte de su hábitat, ¿no? Ahora, ¿qué produce el Proteus? Si nosotros nos infectamos por Proteus, por lo general... Profesor, ¿podría repetir dónde se encuentra el Proteus? El Proteus se encuentra en los alimentos, en la superficie de los alimentos. Como repito, probablemente sea por un tema de riego, porque o sea, si está en la superficie de alimentos es porque hay contacto con heces o con riegos de aguas hervidas, que son heces maltratadas, ¿no? Listo, o aguas residuales. O sea, el riego de estas puede producir la presencia de Proteus en superficies de alimentos. Casi todas, inclusive las no fermentadoras, producen gastroenteritis. En el caso de las fermentadoras, ¿ya? Producen gastroenteritis y diarrea. En el caso de la Shigella, ¿sí? Produce disentería. En el caso de la salmonelosis, produce diarrea y presenta lo que es la famosa tifoidea. Estas son patogénicas de ese tipo. En el caso del Proteus, también produce infecciones digestivas, pero es un poquito más complicada porque el Proteus puede llegar a ser una sepsis. ¿Ya? Listo. En la clasificación bioquímica, como vimos en las imágenes anteriores, veíamos que había una batería bioquímica que nos determinaba las características para cada bacteria. En el caso de la E. coli o Escherichia coli, ¿sí? Las características de la E. coli es producción de gas, indol positivo, degradación de lactosa, y hay una prueba que se usa para E. coli que es la lisina descarboxilasa. Es una enzima que es presente en la E. coli que degrada, ¿sí?, la lisina, entonces se agrega en un medio con una reacción de lisina, y si la degrada, o sea, como la degrada, entonces se habla de indol positivo, lisina de carboxilasa positiva, producción de gas y fermentación de lactosa. Profesor, la enzima era lisina De carboxilasa. ¿Ya? Ahora, otra característica que va a producir la E. coli para su identificación es la hemólisis parcial en agar sangre. La morfología, ¿se acuerdan? Sepa, la colonia, redonda, lisa, o sea, de bordes lisas, de borde regular, de aspecto liso y mucosa. ¿Correcto? Listo. Otras de las que tienen características parecidas, pero que vamos a ir viendo en la parte bioquímica para diferenciarlas, ¿sí?, es la Klebsiella y la Serratia, que son enterobacterias, ¿no? Por ejemplo, miren, la Klebsiella también es de colonia mucoide, pero la diferencia entre ambas es que la E. coli es de colonia blanquecina y la Klebsiella es de color media rosácea. La E. coli es ligeramente mucosa, la Klebsiella es muy mucosa, muy mucoide. Ambas son lisina descarboxilasa positiva. Podríamos sembrarlas en un medio para
para motilidad, para movilidad, y vamos a encontrar que la E. coli y la Enterobacter son móviles, mientras que la Klebsiella es inmóvil. Entonces nos puede ayudar pruebas bioquímicas y las pruebas que nos van a ayudar a determinar pequeñas diferencias. La Klebsiella es inmóvil, la E. coli es móvil. ¿Y ¿sí? cómo se transporta la Klebsiella? ¿O solamente...? Cuando la pones en el medio, no, o sea, crece donde la pones, crece. donde la pones, pero no se moviliza. En cambio, en la E. coli sí se ve el desplazamiento, se ven como pequeños hilos, ¿cierto? Listo. Entonces, todo este grupo de pruebas bioquímicas que hemos estado viendo van a clasificar. Hagamos una tabla donde vamos a ir poniendo cada una de estas características de reacción bioquímica para que puedan ver de repente, por decir, o sea, ¿cuántas fermentadoras de azúcar hay? 4, pero las 4 hacen indol positivo, no, de repente 2. ¿Cuántas hacen catalasa positiva? ¿Cuántas producen CO2? Entonces, cada una en el grupo, lo que es la batería, en toda la batería bioquímica vamos a lograr que por diferencias de 1 o 2 pruebas logramos diferenciar. Es como cuando hacen un diagnóstico diferencial, ¿no? Yo digo, por ejemplo, si hay una reacción inflamatoria y me da positiva para bacterias, ¿me dice qué bacterias? No, solo me dice que la infección es por bacteria. Entonces, si es bacteria, o sea, presente en heces, pues tengo que pensar en hacer un cultivo en medios selectivos. Los medios selectivos me van a ayudar a determinar quién crece y quién no crece. Y cuando crecen, puedo usar medios que me determinen qué reacción química o qué reacción enzimática producen, ¿no? Bueno, si hay hemólisis, si hay degradación de algún producto en el medio, y luego las pruebas bioquímicas que me van a ir diciendo cada una qué es lo que produce, ¿no? Por ejemplo, el Proteus, ¿sí?, es móvil. Entonces, si yo evalúo solo movilidad, puede ser Proteus o puede ser E. coli, ¿no? Entonces, por ejemplo, ¿qué pasa con el Citrobacter? Y descarboxila la lisina, ¿no? O sea, degrada la lisina. En cambio, el Citrobacter no. Entonces, hay pruebas que nos van a ayudar a ser más específicos. Por ejemplo, la salmonela es un móvil, fermenta glucosa y manosa, pero no fermenta lactosa. ¿Qué significa? ¿Se acuerdan cuando le dijimos que había 3 azúcares? Ya. Cuando se preparan las 3 azúcares, cada azúcar tiene un peso determinado. Y cuando nosotros hacemos la preparación en tubo, cada una de estas se localiza en un tercio del medio. Por eso se habla de 3 azúcares, ¿no? El TSI. Entonces, si la salmonela no fermenta lactosa, pero sí fermenta glucosa y manosa, era lo que les decía, podemos encontrar en el TSI una porción amarilla y las otras 2 rojas. Significa que fermenta lactosa pero no fermenta manosa y glucosa. Las que fermentan glucosa no fermentan manosa y no fermentan lactosa. Entonces, eso hace que nosotros podamos identificar y diferenciar, por decir, la E. coli de la salmonela, de la shigella, del Proteus o del Citrobacter, ¿no?, que son los más comunes, con ese medio. En ese medio yo veo que si el fondo se pone amarillo, es un grupo de bacterias. Si el medio se pone amarillo, es otro grupo de bacterias. Cada una de ellas, cada una de estas, más, por ejemplo, yo encuentro degradación de lactosa.
pero no encuentro movilidad. Entonces pueden dos ser fermentadoras, pero las dos no son móviles. Entonces, por eso es que se habla de una batería bioquímica para clasificar y tipificar a las bacterias, ¿no? Porque si yo hiciera una sola prueba, solamente, digamos así, yo digo fermentadores de lactosa, tendría 8 especies acá y 8 especies acá. Fermentan y no fermentan. Si fermenta el medio, tengo estas. Ahora, ¿cuál de las 8 es? ¿Me dan cuenta? Entonces, a esto tengo que hacerle una segunda prueba que de repente dice, le hago, por ejemplo, indole, y sé que 3 son positivas y 2 son negativas. Ya en vez de tener 5, ya me quedé con 3. ¿Sí? Hago movilidad, y yo sé que 2 son móviles y una no. Pues, si yo considero, ya eliminé la inmóvil. Ahora, le hago, ¿qué otra prueba? Le hago lisina de carboxilasa o producción de gas. Y entonces, así poco a poco voy eliminando de una en una hasta que me quedo con una sola. Pero esa sola está en función a qué. ¿Cómo es que yo decido quedarme con esa y no quedarme con otra? Las pruebas de por las características morfológicas. Las características morfológicas reducen. Yo tengo colonias puras y me van a determinar más o menos qué grupo reducido es lo probable que yo voy a encontrar. Y de ese grupo reducido le hago una batería completa para saber ya el nombre y apellido. ¿Por qué? Porque la batería la tengo que la bacteria la aíslo. Y al aislarla, la morfología me dice qué podría hacer. Y la batería bioquímica me confirma cuál del grupo que yo presumo que puede ser es la bacteria confirmada. Y con eso ya sé qué darle. Inclusive sin pruebas bioquímicas yo podría hacer con una colonia pura yo podría hacer un antibiograma. Uso antibióticos de diferente gama para determinar qué podría hacer, pero lo ideal es darle nombre y apellido, porque ya la clínica determina qué hacer. Yo tengo nombre y apellido y entonces sé que de los 8 antibióticos que normalmente se usan para esa bacteria ya tipificada, los 8 no son exactamente iguales. Hay uno que es mucho mejor y obviamente la elección del medicamento tiene que ver con el menor daño que pueda producir al organismo, ¿no? Por ejemplo, yo tengo una infección respiratoria, no voy a usar de frente, me voy a cefalosporina de quinta generación. Comienzo con lo básico, amoxil. Y lo mejor de todo es amoxil con clavulónico, porque un asociado no es tan agresivo, pero sé que funciona. Antes, por ejemplo, cuando había sinusitis, en vez de empezar con las asociaciones, ácido clavulánico, amoxicilina, quedaban de frente cefalosporinas. En la siguiente infección, por lo mismo, ya no podía usar nada porque poco a poco le vas generando resistencia. ¿Cierto? Listo. Entonces, vamos viendo estas características. De este grupo que hablamos, Salmonella, Shigella, Citrobacter, Proteus y Escherichia, dijimos que la Escherichia es móvil, el Proteus es móvil, la Salmonella es móvil. ¿Cuáles son inmóviles? La Klebsiella. La Klebsiella, la Shigella son inmóviles, ¿cierto? Ahora, me van a disculpar, ojalá que en la práctica, que también creo que no es tan larga, vamos a ver si arriba tengo proyector para poder poner las imágenes, ¿no? que se están perdiendo. Porque, por ejemplo, acá deberían ver en un medio cómo se ve la reacción de lactosa positiva, ¿sí? en dos medios diferentes. Por ejemplo, en el agar EMB, ¿sí? La degradación de la lactosa se ve como un verde brillante, un verde metálico brillante. En cambio, la degradación de la lactosa en el agar Maconque
se ve de color medio rosa, rosella. O sea, son dos colores distintos. Y entonces en la práctica vamos a ir viendo fotos de placas de crecimiento para que sepan qué se va a ver, cómo se va a ver, porque a partir de ya la siguiente práctica vamos a empezar a hacer siembras y cultivos. ¿Ya? Entonces, ¿sí? ¿Y por qué tiene diferentes colores los cultivos? ¿Cómo? ¿Por qué tiene diferentes colores los cultivos? Porque cada cultivo tiene una composición diferente. Y no siempre va a ser lo mismo color. No, o sea, una cosa es que yo degrade la lactosa, pero los demás componentes presentes en el medio van a hacer que el viraje de color sea distinto. En el EMB, ¿sí? Creo que es cerebro corazón, si no me equivoco. No me acuerdo, no estoy muy seguro del nombre. La reacción de la degradación de la lactosa es traducida en un color verde metálico, mientras que en el McConkey la degradación de la lactosa se traduce en un color medio rosa grosella. Son diferentes. Ahora, la lactosa puede ser fermentada con rapidez, con lentitud o no fermentada. Por ejemplo, normalmente las fermentadoras lentas no son frecuentes en nuestro medio. Son la Serratia y el Citrobacter, ¿no? Las fermentadoras rápidas son la E. coli, ¿sí? La Klebsiella y el Enterobacter cloacae. Las no fermentadoras tenemos a la Shigella, a la Salmonella, al Proteus y a la Pseudomonas. Entonces, cuando suceden esas cosas, entonces vamos viendo que los cambios en la coloración y en la fermentación son distintos. Ya no da un color tan grosella, sino que de repente es muy tenue. Igual cuando veamos bacterias que producen o no hemólisis, o son parcialmente hemolíticas, entonces se ve, la hemólisis se mide por halo, por distancia del halo. Entonces, si no hay halo, no hay hemólisis. Si el halo es poco, ¿no? Ahí es una hemólisis parcial, se ve como focos de hemólisis, pero no se ve un halo bonito, no se ve un halo completo, transparente, por la degradación de la sangre. Entonces eso lo vamos a ver en la práctica porque me mata sin proyector. Tengo que presentarles la morfología de la enterobacteria y no hay proyector. Tendríamos que hacer una clase rara, con todos parados alrededor de la laptop. Vamos a hacer memoria. Dentro de la bacteria encontramos al material genético, ¿cierto? Agua. Y no hay ni mota. Me envidia con estas. Listo, entonces, ¿qué es lo que encontramos nosotros en una bacteria? ¿Se acuerdan que dijimos? Tenemos a la bacteria. ¿Qué encontramos acá? Material genético, suelo. Pero además encontramos acá el plásmido. Es el material genético envuelto a manera de nucleoide, o sea, con la apariencia de núcleo. Es el plásmido, ¿cierto? Ahora, va a tener pilis o fimbrias, ¿no? ¿Cierto? Pero además va a tener flagelos. Cuando tiene más de uno, ¿cómo se llama? Ahora, estas enterobacterias además van a tener, ¿se acuerdan? Tenemos aquí los lipopolisacáridos. Tenemos además aquí las proteínas y por aquí los oligosacáridos, ¿cierto? Además de la presencia de flagelos y la presencia de fimbrias. Ahora, esos componentes presentes en la bacteria, ¿qué me van a determinar?
Me van a determinar los tipos antigénicos. ¿Ya? ¿Qué pasa con los tipos antigénicos? Decimos que hay 3 tipos antigénicos. Los somáticos, que son cuerpo, o sea, la estructura del cuerpo, que está basada en los lipopolisacáridos, que recibe el nombre de antígeno O. Los de la cápsula, que es el antígeno K, y los del flagelo, que es el antígeno H. ¿Sí? Un ejemplo de estos es la salmonela. Pues cuando nosotros hacemos un examen o sea, presumimos que puede ser salmonela, le hacemos un examen de tifoidea, o se llama aglutinaciones en placa, para descartar, y tenemos, en la batería de antígenos tenemos H, O, A, B y Bruselas. Esa es la batería que se hace para descarte de tifoidea, ¿no? Entonces, cuando se hacen se especifica, podemos hacer cultivos para Salmonella o Shigella, que ya son específicos. ¿Ya? Entonces, ¿qué dijimos? El antígeno K de la cápsula, o sea, y la cápsula en función a su estructura, en su composición estructural. El antígeno K, el antígeno O, que tiene que ver con la pared celular, la presencia de lipopolisacáridos en la pared celular. Y el antígeno H, que tiene que ver con la flagelina presente en el flagelo. Ahora, estas bacterias van a presentar endotoxinas y exotoxinas. ¿Sí? Por ejemplo, ¿el antígeno O es una endo o es una exotoxina? Endo. ¿Por qué endo? Porque las respuestas a manera de pregunta generan repreguntas. ¿Por qué endotoxinas? Puede generar una infección externa. Las exo y las endo sí, las dos. ¿Por qué endotoxinas? Porque están en relación, pero acuérdense, los lipopolisacáridos del antígeno, ¿en dónde están? En la pared celular. Entonces, es una endotoxina. Tiene que ver con la pared celular. En cambio, claro, ¿me dan cuenta? Entonces, vamos para que se ubican, ¿no? Cuando hablamos de exotoxinas, son aquellas que se producen en la bacteria, pero que se excretan, se eliminan, se secretan al exterior. Mientras que la endotoxina es aquella que forma parte. O sea, una endotoxina es aquella que forma parte o es componente de una estructura en la bacteria. En este caso, si el antígeno O es componente de la pared celular de lo que es un lipopolisacárido, ¿sí?, se llama endotoxina porque es parte de un componente de la bacteria. Pero si la toxina se vierte al exterior, es exotoxina. Por ejemplo, ¿qué componente de la bacteria es una exotoxina? Las proteínas, porque la exotoxina tiene una composición química proteica que se vierte al exterior, no forma parte de su estructura. Las esporas también son exo. Las esporas no, las esporas son una forma de protección, de sobrevivencia de la bacteria.
La bacteria se vuelve espora para protegerse de un medio hostil. Y cuando pasa el medio, lo dijimos la semana pasada, cuando el medio hostil deja de ser, se desencapsula, se rompe la espora y otra vez va a su forma, ¿no?, de hábitat normal. Por ejemplo, ¿quiénes producen endotoxinas? Todas las bacterias gram negativas. Todas producen endotoxinas, porque todas forman toxinas a partir de su composición estructural, de su estructura, en este caso de su pared celular. En cambio, algunas bacterias gram positivas y gram negativas producen exotoxinas. ¿No son las gram negativas? Sí, son en gram negativas endotoxinas. En las exotoxinas, algunas positivas y algunas negativas. Las endotoxinas por lo general son termoestables, significa que son más difíciles de eliminar por temperatura. En cambio, las exotoxinas son termolábiles, significa que si yo les pongo a temperatura, ¿sí?, las destruyo. ¿De acuerdo? O sea, si lo vemos desde el punto de vista bioquímico, podemos decir que un lipopolisacárido es más estable a la temperatura que una proteína. ¿Ya? Ahora, las endotoxinas son menos tóxicas. En cambio, las exotoxinas son muy tóxicas y en algunos de sus casos son mortales. Profesor, ¿cuál sería un ejemplo de una bacteria que sea Una gram positiva. Ahorita vamos a ver los ejemplos, ¿ya? Por ejemplo, si hablamos de qué produce en el huésped, en el hospedador o en el infectado, por lo general las endotoxinas producen efectos generales. ¿Cuáles son? Fiebre, malestar general. En cambio, las exotoxinas producen efectos muy específicos, ¿no? Si es enteritis, si es una diarrea, ¿no? Entonces, acá hay, por ejemplo, que una diferencia es, por ejemplo, las exotoxinas, ¿sí?, producen anticuerpos. En cambio, las endotoxinas no producen anticuerpos. Esa es una diferencia, por ejemplo. Otra. Por ejemplo, entre las exotoxinas, decimos que estos elementos proteicos que se vierten al exterior, ¿sí?, producen destrucción de células del huésped y producen neurotoxicidad, o sea, afectan, rompen, o sea, degradan, rompen células, destruyen células y participan en el corte u obstrucción de la transmisión nerviosa. En cambio, las endotoxinas producen una respuesta de temperatura, o sea, producen fiebre. O sea, ¿esto es relacionado con la biosegmentación? ¿cómo? La biosegmentación. ¿En cuál? En lo que mencionó. Sistema, más por la reacción de sinóptica que puede Interrumpido a las células nerviosas. Claro, impide la transmisión del impulso nervioso en algunos casos, genera neuropatías. Y pues la resina, porque también impide que se haga eso. Pero la resina, ¿qué produce resina? No, o sea, la hay resina. La resina. como componente Ajá. no bacteriano. Sí, bueno. Exactamente a qué te refieres o qué cosa quieres decirme con la resina? Sino que La resina o sea, está considerado dentro del grupo de los neurotóxicos. Pero, ¿quién la produce? Estás hablando de un compuesto químico pero ajeno. no es la resina.
La restina. ¿De dónde se produce? O sea, lo que leí es que también, o sea, también cuando hay una etapa de biofinización, lo que hace en primer lugar, cuando hay una interacción entre una hormona y un receptor, primero se fosforiza y después interacciona con la restina, el cual no permite que haya una biofinización. Es algo así como dice, ¿no? O, bueno, Es algo así, interrumpe el paso. interrumpe el Sí. paso, claro. Pero ese componente no tiene que ver con la producción de exotoxinas. Una Forma parte del cuadro, de la secuencia de la transmisión neural, sí, o de transmisión nerviosa, sí. Sí forma parte del proceso, pero no tiene que ver con la producción o con las toxinas presentes de lo que estamos hablando. Sí, pero sí es parte del proceso. ¿Sí? Listo. Entonces, dijimos que no viene. ¿No? Dice que fue olvidado. Sí, ¿no? Listo. Entonces, vayamos a poner ejemplos, como habíamos visto. Vamos a hablar de Escherichia coli, que es lo más común. ¿Es un bacilo? ¿Gran? ¿Ah? Negativo. Por un lado, no. ¿Presenta esporas o no? Ya lo dijimos en la clase pasada y hoy día en la mañana. No produce esporas, o sea, es un no esporulado. Es aerobio y ocasionalmente anaerobio facultativo. ¿Fermenta qué? Es fermentador de azúcar. ¿De cuál? Lactosa. La E. coli es fermentadora de lactosa. Es móvil, presenta flagelos. ¿Sí? ¿Qué tipo de flagelos presenta? Anfo, mono, peri, escrito. En varios lados, pero en una misma dirección, en un mismo sentido. Es causante de sepsis, de infecciones de tracto urinario. Puede en recién nacidos producir meningitis y produce en el sistema digestivo gastroenteritis. Ahora, dentro de esta patogenia, ¿qué hora es? ¿A qué hora termina esto? A las 12, ¿verdad? Sí. La próxima hacemos la clase afuera, sentaditos en el pasto, no, más allá, en donde está el comedor, así pedimos gaseosa, hielo, rico. Creo que están con grupo electrógeno, por eso es que no pueden prenderse todas las cosas. Algo así, escuchen. Listo, a ver. Dentro de la clasificación de la E. coli, vamos a decir que tenemos un grupo que producen ciertas diferencias cuando hablamos de enteritis, ¿ya? O sea, cuando hablamos de tracto urinario, las infecciones de tracto urinario, la E. coli en todas sus variedades. Pero cuando hablamos de trastornos o infecciones de otra índole, de una enteritis, por ejemplo, gastrointestinal, decimos que puede ser enterotóxica, enteroinvasiva, enteropatógena, enteroagregativa y enterohemorrágica. Tenemos 5 variedades que producen desde el punto de vista patogénico, ¿ya? Enterotóxica, enteroinvasiva, enteropatógena, enteroagregativa y enterohemorrágica. Por ejemplo, cuando hablamos de la enteropatógena, ¿sí? Decimos que la E. coli no produce enterotoxinas,
pero sí produce diarrea. ¿Ya? Entonces, la E. coli enteropatógena no produce enterotoxinas, pero sí produce diarrea. O sea, produce una respuesta del organismo. ¿Ah? Población. Por la fermentación. Claro, por el exceso de fermentación aumenta la acidez, produce una enteritis por exceso de acidez, y este exceso de acidez produce diarrea por irritación de las paredes, pero no necesariamente por la presencia de una enterotoxina. ¿Ya? La enterotoxina, en la enterotóxica o enterotoxigénica, sí produce toxinas. Entonces la diarrea que se presenta, en este caso, es producto de la presencia de enterotoxinas. Estas enterotoxinas son de índole proteica. Y estas proteínas presentes o que constituyen la enterotoxina pueden ser termoestables o termolábiles. Entonces son dos tipos que van a producir la infección, la patogenia, por esta variante, por esta coli enterotoxigénica. ¿Ya? Estas enfermedades o esta infección por lo general es autolimitante. ¿Qué significa que el nombre autolimitante? Significa que comienza hoy y así no le des medicamentos, termina en 3 días. Es autolimitado o autolimitante. Dura más o menos de 2 a 3 días, produce malestar los 3 días, pero a partir del 3er día desaparece. ¿Qué significa? Que si yo aíslo y demuestro que es una enterotoxigénica, ¿le doy antibióticos? No necesariamente. Igual es limitante, se va a ir en 3 días. ¿Qué hago entonces? Alivio los síntomas. Alivio los síntomas y controlo el desequilibrio hidroelectrólico. Si hay diarreas, hay pérdida de líquidos. Si hay pérdida de líquidos, hay deshidratación. Entonces, controlo los síntomas y no necesito dar medicamentos. ¿Sí? Por lo general, esta se da o la llaman la enfermedad del viajero. ¿Por qué? Porque o cambias, o es el cambio de agua, o el tipo de alimentación produce este tipo de infecciones. Como son autolimitantes, ¿cierto? Son esporádicas, son de origen indistinto, ¿no? Puede ser, por ejemplo, se van a la sierra, el agua es distinta, los ingredientes de la comida son distintos. ¿Qué produce? Por eso le llaman la enfermedad del viajero, ¿no? Es esporádica, puede como no suceder. ¿Ya? Listo. Cuando hablamos de la icteria hemorrágica, esta sí es complicada, es una de las más fuertes de las infecciones. ¿Sí? Tiene que ver con una diarrea por presencia de endotoxinas. Esta se llama perotoxina. Está tipificada dentro de un serotipo. Se le llama STS o BTS. O sea, las iniciales. Estas son de transmisión alimentaria. Eso de la PTS es la perotoxina y la STS es la gigatoxina. Son 2 variantes. Son de transmisión alimentaria, producen colitis, pero esta toxina, ¿sí?, que presenta adhesión a la pared, produce hemorragia, que es una diarrea con sangre, a diferencia de las otras E. coli que no producen diarrea, producen diarrea,
pero no producen hemorragia, ¿no? ¿Qué ves? Cuando se paran la puerta me confundo, parece que quieren entrar. ¿Sí? La E. coli enteroinvasiva ¿produce o no produce enterotoxinas? No. Tiene una particularidad, su diarrea es parecida a la disentérica, o sea, es una diarrea líquida. ¿Ya? Es muy parecida a la diarrea por Shigella. ¿Estas qué hacen? Estas bacterias no están en el medio, no están en la luz del intestino, sino que invaden las células del epitelio. Invaden las células del epitelio, se multiplican y producen inflamación y producen ulceración. Primero se inflama el epitelio y en algunos casos estas producen una ruptura y producen una úlcera intestinal. Es muy parecida a una shigellosis. Las enteroinvasivas entonces, si producen ulceración, producen una diarrea, una diarrea con sangre. ¿Sí? Pero esto es por la invasión de las bacterias a la célula, no por la presencia de enterotoxinas. Acuérdense, la enteroinvasiva no produce toxina. ¿Ya? La otra que dijimos era la enteroagregativa. Esta hace que sus paredes que presentan fimbrias, ¿se acuerdan para qué sirven las fimbrias? Para adherirse. Entonces, estas enteroagregativas hacen que las bacterias se adhieran a la pared del intestino, pero que también genera que se adhieran entre sí. ¿Ya? No, es solamente que al momento de hacer el cultivo se ha encontrado que se adhieren entre sí. La adherencia por fimbrias no hay necesidad de evaluarla, de observarla, pues sabemos que las fimbrias se adhieren a la pared intestinal, ¿no? Para eso sirven. Pero lo que se ha encontrado en este grupo de coli es que se agregan entre sí, por eso se llaman enteroagregativas. La patología y la patogenicidad es la misma. No producen enterotoxinas, la diarrea no es por enterotoxinas, pero sí se ha encontrado de que en el cultivo de estas células se ve que la adherencia sucede entre ellas, ¿no? Entre las mismas bacterias. ¿Ya? Profesor, entonces la enteropatógena es como una diarrea común. ¿Sí? Acuérdense que solamente la enterohemorrágica y la enteroinvasiva producen diarrea con sangre. ¿Ya? La Klebsiella es normalmente produce infecciones urinarias y infecciones respiratorias. Esta produce, ¿se acuerdan que dijimos que era lo que tenía en la cápsula que evitaba la fagocitosis? El antígeno. El antígeno O o el antígeno K. Lo dijimos la semana pasada. El antígeno K participa en evitar o disminuir la fagocitosis, o sea, presenta lo que se llama una respuesta antifagocitaria, produce infecciones urinarias y respiratorias. La Klebsiella es fermentadora de lactosa, es muy mucosa,
¿Y con quién? ¿Se acuerdan si es muy mucosa con quién se podría confundir? No, la Escherichia coli no es muy mucosa. La que es muy mucosa, ¿cuál es? Con el Enterobacter. Entonces, nosotros, bueno, en la práctica voy a descargar las imágenes para que vean cómo se ven las colonias. ¿No? Las colonias se ven muy mucoides, ¿no? Y se pueden confundir con un Enterobacter. Sobre todo, bueno, hay la Eurogenes y el Cloacae, ¿no? La Klebsiella, que dijimos que era de tracto urinario y respiratorio, por lo general es de infecciones urinarias, bacteriemias, ¿no? Y solo el 1% de este grupo produce neumonías. O sea, el tracto respiratorio no se hace infecciones muy complicadas por Klebsiella, ¿sí? Por lo general el 5% de la población que presenta Klebsiella en el sistema respiratorio no hace una enfermedad. O sea, no es muy patógeno, porque se refiere a nivel respiratorio, porque se dice que solo el 1% de la población infectada con Klebsiella hace neumonía. ¿Ya? Dime. De bacterias multiresistentes, ¿qué significa? Cuando se habla de la multiresistencia, se habla de las bacterias frente a los antibióticos. Lo que pasa es que, a ver, ¿ustedes se acuerdan de la historia de Rasputín? ¿No? Dicen que en aquellas épocas le dijeron a Rasputín que lo iban a envenenar, que lo querían matar. Y como en la época lo que se usaba para matar era, ¿se acuerdan que era el veneno ideal en esa época? ¿Arsénico? Entonces, cuando él le dicen que lo van a matar y lo van a envenenar, él empieza a tomar dosis pequeñitas para hacer resistencia, y en el momento que le da, que sucede el evento y le dan esto, no muere. Pues eso es lo que sucede con las bacterias. Cuando yo doy una mala dosis o un medicamento equivocado, lo que hago es enseñarle a la bacteria cómo resistirla, ¿no? Entonces, por ejemplo, ustedes se han enfermado y el médico les dice tratamiento de 5 días, pero ustedes se sienten bien al tercero. ¿Qué hacen? Exacto, lo dejamos. Entonces, ¿qué significa? Que de las 100.000 colonias murieron 50 y las otras 50 están media muertas, pero como ya no sigo dándole el medicamento para terminar de eliminarlas, estas sobreviven, y cuando sobreviven hacen un marco de resistencia a ese antibiótico. Claro, no significa que yo te doy ahorita y ya, si mañana te enfermas de nuevo ya es resistente, no es tan rápido ni es tan sencillo. Lo que sucede es que
Ese es el gran problema. Como nosotros tenemos mal tratamiento, porque nosotros nos sentimos bien al tercer día y dejamos de tomar medicamentos, en el tiempo, la primera, la segunda, la tercera, la cuarta, en algún momento en ese camino, ¿sí? Ese mismo organismo se vuelve resistente. ¿Qué pasa, por ejemplo, con los famosos multidrogos? O sea, se llama multidrogo resistente. Porque, entonces, es que tú te has enfermado y de repente dices, ya, vamos a darle amoxicilina. De repente, y esto estamos hablando fuera de diagnóstico, esto ya es más o menos algo casero, algo que todos en algún momento, mamá, abuela, nos lo han hecho. Vamos, sí, llegó la luz, justo cuando nos vamos. Sí. Oh, Dios. O sea, lo bueno es que en el laboratorio lo vamos a tener. Entonces,